Que le voy a poner MagSafe a este ratón de 40 años, vamos, lo sabes bien. Mira cómo mola la camiseta. Hola, soy Edu, ¿me recordarás por vídeos como este? Voy a restaurar el mejor teclado del mundo y además le voy a poner Bluetooth. Y este otro. Sí, aunque no te lo creas, uno de estos iPhone es falso y lo he hecho yo. Este ratón de Apple tiene 40 años. Está un poco desfasado. Es el Apple Desktop Boost o el G5431, como quieras llamarlo. Tiene cable, como todos los ratones antiguos, un único botón, que eso seguro que no estás acostumbrado a ver, y el logotipo de Apple. Fue el primer ratón que lanzó Apple con el protocolo de conexión ADB, Apple Desktop Boost, que fue un intento de Apple por sacar un único conector capaz de conectar ratones, teclados, tarjetas gráficas, en un primer intento de facilitar la vida al consumidor de calle y que pudiera conectar un montón de dispositivos con un único conector. Eso os suena de algo, ¿verdad? USB tipo C. Tiene una forma súper peculiar, con un diseño prismático, pero ya empieza a recordar a los ratones modernos, ¿verdad? Ya era más cómodo que los modelos anteriores y se desplazaba de una forma sencilla, aunque esa línea era un poco rara. Lo que más te va a llamar la atención si naciste después del año 2000 es esto que tiene aquí abajo, una bola. Una bola recubierta en goma que se desplazaba sobre la superficie de la mesa y servía para trazar dos direcciones, en el eje X y en el eje Y, con la ayuda de unas ruedecitas y unos fotorreceptores que veremos ahora cuando lo desmontemos. ¿Qué estás haciendo? Pues intentar activar el Office. No estarás comprando un programa en la web de Microsoft, ¿verdad? Pues sí, lo que pasa es que es muy caro, así que creo que lo voy a piratear. Encima, ¿vas a llenar el ordenador de virus? ¿Y qué quieres que le haga? ¿No te has enterado que existe CaseFan? ¿Qué? CaseFan es una web de venta de claves OEM. En CaseFan puedes encontrar un montón de claves, no solo de programas, sino también de juegos de las plataformas más conocidas. De hecho, si necesitas el Microsoft Office 2019, con mi código EDU62 vas a poder tenerlo con un descuentazo. Un programa que sin ningún tipo de descuento cuesta más de 400 euros y con mi código vas a poder tenerlo por algo más de 40. Sin descuento lo tienes por unos 106 euros en CaseFan, pero aplicando mi código EDU62 se queda por alrededor de 40 euros. Una salvajada de descuento. Pero si lo que necesitas es activar el Windows, en CaseFan también tienes las claves de activación OEM. Y es que comprar Windows en la tienda oficial de Microsoft te puede salir por más de 200 euros. Y en CaseFan se te quedaría en 27,26 euros. Pero ojo que si aplicamos mi código de descuento EDU52, quedaría en unos ridículos 13 euros por activar tu Windows 11 profesional, con actualizaciones y todo. Esto tiene que tener truco. A ver, no todo va a ser bueno. Simplemente que esa clave de activación solo te vale para un dispositivo y en el hipotético caso de que lo cambies tendrás que registrar otra. Pero vamos, que por el precio que te cuesta esta clave de activación te sale 1000 veces mejor que tener que pagar el programa original, ¿no crees? Pues sí, voy a pillarlo en CaseFan, gracias. Y si ya quieres una prueba mucho más grande de confianza, puedes visitar Trustpilot, donde encontrarás un montón de opiniones para que veas que es una página de confianza. Anda, que te lo tengo que explicar todo. Te dejo, chao. Desmontar este ratón es súper fácil. Frente a otros proyectos que hemos hecho en el canal que había que quitar un montón de tornillos y otras historias, esto solo hay que quitar 4 tornillos en la parte inferior, quitar la tapa y ya tendríamos acceso a la parte interna del dispositivo. Fijaos en la diferencia que hay entre la parte interna y la parte externa del ratón. Como no le ha dado el sol, no se ha degradado, así que conserva el color original. El mecanismo de botón único funciona con esta bisagra. Y en la parte inferior tenemos el resto del mecanismo. Viéndolo con un poquito más de detalle podemos ver el mecanismo que dice al ordenador dónde está el cursor. Esto se hace a través de estas dos ruedecitas, una para la coordenada horizontal y otra para la coordenada vertical. Al mover la ruedecita pasa una de luz entre los orificios que tiene y lo recibe un fotorreceptor que interpreta la señal. Si quitamos el soporte podemos ver que cada rueda tiene 2 emisores y 2 receptores y así sabe en cada momento si la rueda está girando en una dirección o en otra. También está el pulsador que hace clic, unos condensadores, unos diodos, unas resistencias y un controlador que ayuda a interpretar la señal. Es un sencillo diseño que ha funcionado durante muchos años, pero si lo comparamos con una placa actual, la diferencia es enorme. Pero nos vamos a quedar únicamente con la parte externa, porque por dentro vamos a cambiar todo. Por cierto, este vídeo forma parte de un setup triple que estoy haciendo compuesto por un Macintosh Classic, un Apple Keyboard 2 y el ratón que estoy modificando ahora. Así que si quieres ver el vídeo completo cuando salga, suscríbete. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la superficie, porque vamos a utilizar una serie de químicos para poder blanquear el plástico y tiene que estar muy limpio para que puedan estar en contacto esos químicos con la carcasa del ratón. La pegatina inferior no se puede despegar sin romperla, así que confío en no romperla durante el proceso. El líquido que estoy utilizando es agua jabonosa con un chorrito de desengrasante. Tenéis que dejarlo a remojo durante 3-4 horas y luego frotar bien con un cepillo para poder quitar toda la mugre acumulada y que así el químico funcione correctamente en toda la superficie del ratón.
Para blanquear la superficie del ratón vamos a utilizar un proceso que se llama RetroBrite, que consiste en impregnar la superficie del ratón en una sustancia que se llama peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que seguro que eso suena mucho más. El peróxido de hidrógeno, activado con luz ultravioleta, degrada las moléculas con base en bromo que le dan ese color amarillento. Hay muchas formas de aplicar este proceso y en función del plástico puede variar, así que si quieres que haga un vídeo explicando todo el proceso para que lo puedas aplicar correctamente, comenta plásticos y me pongo con ello. Una vez toda la superficie está bien impregnada con el gel de peróxido de hidrógeno, ponemos encima un foco de luz ultravioleta. Yo estoy utilizando este que tiene 100 vatios y que os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si queréis haceros con él. La ventaja de utilizar este proceso de gel más el foco de luz ultravioleta hace que el proceso de blanqueo sea considerablemente más corto, de hecho no llega a la hora. Sin embargo, si utilizásemos agua oxigenada líquida y dejarlo a la luz del sol, podíamos estar 8 o 10 horas para conseguir los mismos resultados. Así que esto es muy sencillo. Impregnamos la superficie, ponemos el foco encima y cada 10-15 minutos la quitamos para volver a extender el gel, porque obviamente el que está en contacto pues se va degradando, así que vamos renovando esa capa cogiendo de otras partes. Una vez hayamos terminado, lo lavamos con agua y jabón, lo secamos bien y damos una capa de protector de plásticos. Vale este que sirve para restablecer la tapicería del coche. Una vez completado el proceso, ya podemos ver el color original que tenía este ratón en 1986. Qué pasada, ¿no? Bastantes años después, en 2019, Microsoft sacó este ratón, el Microsoft Arc Surface, un ratón plegable, sí, se plegaba para ocupar poco, con un sensor óptico que tiene mucha más definición que la bolita y en vez de una rueda para hacer scroll tiene esto, un sensor táctil que además da respuesta áptica, vibra. Así que me parece una idea buenísima utilizar este ratón para meter todos sus componentes dentro del ratón de Apple, porque la idea principal es no modificarlo por fuera, que parezca el mismo ratón. Así que este va perfecto. Es una chulada lo del mecanismo este para encenderlo y apagarlo al plegarle. Para desmontarlo también es súper fácil, le quitamos las pilas y con un utensilio de plástico, metiéndolo por debajo de la superficie para hacer clic, hacemos palanca y sale. Pero ojo, no tiréis mucho porque hay un flex y un cablecito que es el del motor áptico, y si tiráis os lo cargáis. La placa base no tiene tornillos, está sujeta con un par de clips, así que si tiráis despacito, sale. Esto es la óptica del emisor y el receptor del sensor óptico, no lo pierdas. Con un soldador voy quitando el resto de cables para poder desprender la placa base. Tiene un mecanismo encendido muy curioso, para que puedas utilizarlo tiene que estar plegado. En el momento que lo pones recto se apaga. Y eso tiene un interruptor que voy a necesitar para más adelante, porque quiero que mi ratón también se pueda encender y apagar. Así que voy a extraerlo poco a poco. Es un montón de tornillos la que hay que quitar, pero una vez has terminado de quitar todos, ya sale el interruptor. El sensor áptico está pegado en la parte inferior de la superficie donde se hace clic, y con un poquito de calor, un poquito de maña, podemos quitar el motor áptico que nos da la respuesta cuando tocamos la superficie y el sensor de la rueda virtual. Partimos la chapita donde va ese sensor y con un poco de calor por delante y por detrás podemos despegarlo sin problema. ¿Vosotros creéis en las coincidencias? Porque fijaos cómo queda la placa base del ratón, encaja perfectamente. Hay partes de la carcasa que hay que quitar, así que tirando de Dremel es súper fácil. También hay que hacer un orificio en la carcasa para que el sensor óptico pueda leer la superficie donde está colocado el ratón. La distancia entre el sensor óptico y la superficie donde vamos a colocar el ratón, donde vamos a utilizarlo, es súper precisa, y si nos pasamos o nos quedamos cortos no va a funcionar correctamente, así que voy a tener que probar bastante hasta poder dar con la distancia justa. Esto que tengo aquí es una masa epoxi de 2 componentes que al mezclarla se termina endureciendo, y esto me va a ayudar a hacer las partes necesarias en la carcasa para poder colocar la placa base correctamente. Voy a tapar los orificios que no necesito y hacer una base para poder colocar la placa base y que asiente correctamente. Después de horas probando, di con la distancia justa para que funcionase el cursor. Ahí está. Quiero que mi ratón se pueda encender y apagar, pero no quiero ponerle un interruptor. Quiero que esté integrado, así que voy a utilizar como interruptor la tapa de la bolita. Voy a integrar el interruptor que quité del otro ratón y modificándolo un poquito voy a hacer que junto con la tapa de la bola sea el interruptor de encendido y apagado. Al girar la tapita se encenderá el ratón. La carcasa inferior ya está lista para colocar todos los componentes. Ha sido bastante fácil, así que con ayuda de cinta de doble cara y un poquito de maña voy a ir colocándolos. Lo primero, la carga inalámbrica o el MagSafe. La bobina la he sacado de un dispositivo que venden para poder hacer que tu teléfono móvil tenga carga inalámbrica. Está compuesto de una bobina, una placa conversora y un conector USB tipo C, y todo eso está dentro de una especie de saco
sándwich de plástico. Pero una vez que lo quitamos, queda bastante más fino y va a entrar perfectamente en la carcasa de nuestro ratón modificado. Esto es la bobina emisora y junto con la receptora que tenemos dentro del ratón va a permitir que se cargue la batería. Si me pongo a explicarlo ahora, el vídeo se va a hacer larguísimo, así que si quieres que haga un vídeo explicando cómo funciona la carga inalámbrica, escribe bobina en los comentarios. Ahora esta bobina la pego en la parte inferior de la carcasa. Esta plaquita es un módulo de carga, tiene un puerto USB tipo C y varios bornes donde conectar la placa base, otro conector USB tipo C y la batería del ratón. Una batería enorme. Una vez que he colocado todos los componentes y que he visto que todo encaja perfectamente, es el momento de soldar todo. Así que con un soldador y un poquito de estaño voy a ir colocando estaño en los bornes para que la soldadura sea mucho más efectiva. Os tengo que enseñar a soldar correctamente. Soldamos la batería y al conectar un cable USB tipo C se enciende un LED que nos indica que la batería está cargando. Ahí irá conectada la bobina. El resto de bornes los conecto a la placa base para poder tenerla alimentada y ahora lo pego también a la parte inferior de la carcasa. Conecto la bobina al módulo de carga y ya estaría el sistema de carga y de alimentación listo para funcionar. Ya con esto podríamos cargarlo de forma inalámbrica, pero quiero ponerle un USB tipo C externo porque la carga con cable siempre va a ser mucho más eficiente y mucho más rápida que la carga inalámbrica. Así que le voy a poner un puerto USB tipo C en el frontal del ratón, justo donde está el cable. Solo tengo que soldar el borne positivo y el negativo a la placa del módulo de carga y lo tendríamos listo. Con un poco de masilla voy a acomodar el conector USB tipo C en el lugar donde estaba colocado el cable y además voy a enrasillarlo para que quede pues como si fuese de serie. Mientras la masilla esté blanda puedo acomodarlo y hacer que quede al ras de la superficie y luego las partes sobrantes las quito con un cúter. Fijaos cómo queda. Esto es una base que he hecho con la impresora 3D para cargar el iPhone con el MagSafe. ¿Funcionará? Sí, sí que funciona. Y también funciona con un cargador inalámbrico genérico. Y por último, solo tengo que comprobar que el USB tipo C del frontal también carga la batería. Lo malo es que no cierra la tapa, así que tirando de Dremel he hecho un poquito el orificio para poder hacer que la tapa cierre correctamente. Ahora toca modificar el botón único del clic para que sea un botón doble y además tenga el scroll virtual. Para que el sensor funcione, la superficie tiene que ser bastante fina, así que con un bisturí marco la superficie y con la Dremel voy a desgastarla todo lo que pueda para poder colocar el sensor y que al pasar el dedo lo reconozca. También tengo que hacer que se mueva en dos direcciones, izquierda y derecha, porque el botón solo se movía arriba y abajo al haber un botón único. Una vez que he colocado el sensor, ya debería de funcionar. Tengo que colocar dos piezas de plástico para poder hacer clic sobre los interruptores, pero no sé qué altura deben de tener, así que coloco dos trocitos de plastilina y eso me va a decir qué forma y en qué posición deben de ir colocados. Una vez sé la forma y la posición en la que están, he cogido el mango de un pincel y cortándolo he sacado dos piececitas de plástico que van a ir pegadas debajo del botón y así poder hacer clic cuando presione. Para pegar estas piececitas voy a utilizar resina de epoxi. Es un pegamento de dos componentes súper resistente y te lo recomiendo un montón. Le va a dar un montón de resistencia y fortaleza a todos tus proyectos. Para que notemos cómo vibra esa ruleta virtual, el motor áptico tiene que ir pegado debajo del botón. Así que voy a cortarlo y voy a pegarlo con más resina de epoxi. El resultado no está mal, ¿no? Y una vez endurecido ya puedo colocar el motor áptico en el soporte del botón. Colocamos el flex del sensor, conectamos el motor áptico y antes de poner los tornillos nos aseguramos de que funciona el botón. Volvemos a cerrar la carcasa del ratón y para cerrar el orificio por donde sale la bolita anterior vamos a utilizar más resina de epoxi. Junto con un poquito de film para que no se pegue a la mesa voy a hacer una especie de ventanita. Le doy con un poco de calor para que se vayan las burbujas y fijaos cómo queda una vez que está seco. El resultado es el que veis en pantalla. Un ratón de 1986 con el color completamente restaurado, inalámbrico, con cargador USB tipo C, sensor óptico, doble botón, trackpad y respuesta áptica. A día de hoy este es uno de los proyectos que más me ha gustado hacer y por favor, si a ti también te ha gustado, suscríbete y compártelo con alguien que tú creas que también le puede gustar. Pero lo mejor viene ahora. ¿Quieres ver cómo funciona? ¿Cuál es el resultado? Pues me voy a callar porque es flipante. Estoy abierto a que me deis ideas, así que todo lo que se os ocurra, dejármelo en los comentarios. Por cierto, si eres nuevo y acabas de llegar, aquí te dejo este botón para que te suscribas a mi canal, este vídeo que es el último que he subido y este otro que YouTube dice que te va a encantar. ¡Nos vemos! ¡Chao! Ya somos 100.000, así que de parte de Kiro y mía, muchas gracias. Mario, sujétamela.